Muy bien. Los que han recibido ya el folleto, ¿verdad? Se han dado cuenta que tienen varias hojas en su mano. Pero yo creo, si no me equivoco, que vamos a avanzar por estas hojas un poco más rápido que las últimas. Yo creo que en 2 o 3 sesiones máximo lo llegamos a terminar. Vamos a empezar entonces. Bueno, solo brevemente mencionar otra vez lo que hemos estado viendo las últimas 6 sesiones con respecto a este estudio, al menos. Es este formato, ¿verdad? Esta es la base de lo que estamos viendo de cómo estudiar la Biblia. Vemos 4 pasos generales. El de observar lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que veo en la Escritura? ¿Qué es lo que estoy viendo en el pasaje? Los personajes, hacer las preguntas, ¿verdad? Analizar todas las partes del texto, todas las figuras literarias, todas esas cosas, las comparaciones, los contrastes, las conexiones, todas esas cosas, ¿verdad? Estaba en el observar. Después de observar y anotar todo lo que hemos visto, tenemos que entender lo que dice el pasaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa lo que acabo de leer? Luego de entenderlo, lo traemos a casa. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se implica a lo que estamos viviendo hoy? Todo lo que fue escrito hace tantos años, ¿cómo traslada al siglo XXI, ¿verdad? Lo que estamos viviendo hoy en día. Y luego, después de ver las verdades eternas en el texto, lo aplicamos a la vida contemporánea, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo esto debe cambiarme a mí? ¿Y cómo debo de accionar con respecto a lo que acabo de leer, ¿verdad? Este es el fundamento, la base de todo lo que estamos a punto de ver. Estamos a punto de viajar por los diferentes géneros de la Biblia. Habíamos mencionado la vez pasada que hay varios géneros en la palabra de Dios, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento hay narrativos, hay leyes, poesías, profecías. También en el Nuevo Testamento tenemos cartas, tenemos parábolas, tenemos el Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos los evangelios. Entonces hay varios géneros que vamos a ver a través de la Biblia. Y lo que quiero ver es, en base a lo que ya hemos visto, cómo estudiar los diferentes géneros. Y va a ser un poco repetitivo en cierto aspecto, porque para cada género vamos a ver cómo se aplica cada uno de estos pasos, pero hay diferencias pequeñas en cada uno. Por eso digo que vamos a ir un poco rápido, porque mucho va a ser simplemente leer y pasar por lo que ya hemos visto, pero sí haciendo mención de unas diferencias. Al final del día tienen ahí las hojas con ustedes, va a estar en el internet para que puedan volver a repasar y entrar más a fondo si gustan. Entonces vamos a ver lo que dice la primera página. ¿Cómo estudiar la Biblia? Parte 2. Viajando a través de los diferentes géneros de la Biblia, los retos únicos de varias clases de literatura en la Biblia. Hay 4 cosas que queremos ver con respecto a cada género. Primero, unas dificultades envueltas en la lectura de ciertos géneros. Hay ciertos géneros que presentan ciertas dificultades al leer, que cuando llegues a estas cosas vas a estar rascándote la cabeza diciendo, bueno, ¿por qué sucede esto? Y queremos resaltar algunas de esas dificultades, tal vez no ni siquiera necesariamente aclararlas, porque hay dificultades que hasta los mismos teólogos hoy en día tienen hasta 40 diferentes razones de por qué sucede así. Y bueno, un día cuando estemos con el Señor tal vez nos daremos cuenta. Pero quiero resaltar al menos para que conozcan algunas de estas dificultades. Número 2, ver pautas generales para leer ciertos géneros. Entonces, algunos puntos que nos pueden ayudar a entrar más a fondo a los géneros y entenderlos mejor. Número 3, un proceso práctico para leer ciertos géneros. Y aquí es donde vamos a aplicar las 4 partes de la base que vimos antes: observar, entender, relacionar y aplicar, ¿verdad? Esa es la parte 3. Y número 4, ejemplos de lectura de ciertos géneros. Ahora, en ciertos géneros probablemente veamos los ejemplos juntos. En otras ocasiones, en otros géneros, simplemente vamos a ir al próximo género y ustedes pueden ir a ver la lectura en su casa y aplicarlo en su casa. Entonces vamos a empezar primero con las cartas o las epístolas. Estas son las que vienen después del libro de Juan, empezando en Romanos y yendo hasta Judas, ¿verdad? Judas es el que va antes de Apocalipsis, ¿verdad? Son todas las cartas, las epístolas que están en el Nuevo Testamento. Queremos ver primero unas dificultades envueltas en la lectura de las cartas.
como les había dicho anteriormente, el material, ¿verdad?, es prestado de alguien que lo preparó de antemano con el propósito de compartir. Y parece que el que lo estaba traduciendo tradujo unas cosas un poco literalmente. Entonces la primera pregunta que dice, ¿qué cosa en el mundo significa eso? Es otra manera de decir, ¿qué es lo que significa esto? ¿Verdad? Simple y sencillamente, solo que traducido de una frase popular en inglés al español. Pero ¿qué significa esto? Mire lo que dice 1 Corintios 15, 29. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Entonces estamos viendo una situación aquí de personas que estaban bautizando por los muertos. Y si no me equivoco, creo que son los mormones que practican esto aún. Pero aún varios teólogos viendo esta carta, tal vez tienen varias razones por las cuales esto pudiera ser que estaba pasando, pero nunca han llegado a una respuesta concreta de lo que estaba sucediendo aquí. Vamos a ver esto en un momento, pero se trata del hecho que estamos leyendo una carta de una persona, ¿verdad? En este caso de Pablo, escrita a los Corintios. Y cuando estamos leyendo una carta, estamos viendo una mitad de una conversación que está teniendo Pablo con los creyentes en Corinto, ¿verdad? En otras palabras, Pablo ya había recibido información antes y ahora él está respondiendo. Es como si nos pusiéramos a escuchar una llamada de teléfono, pero solo recibiéramos una mitad de la llamada, no la respuesta de la otra persona. Entonces tendríamos que llegar a unas deducciones de qué es lo que está diciendo la otra persona basado en lo que responde la parte que estamos escuchando, ¿verdad? Entonces en las cartas vemos que Pablo está tocando en muchas cosas que tal vez nosotros no sabemos el contexto sin que nosotros podamos analizar y suponer basado en lo que estamos leyendo. Pero ese es uno de los casos. ¿Qué significa bautizar por los muertos? ¿Por qué lo hacían? ¿Qué llevó a este caso? ¿Qué cosa debemos hacer? Dice Romanos 12:10, amanece los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Entonces esto es sencillo. Tal vez leyendo esto nosotros decimos, bueno, podemos tomar este versículo muy literal. Es bueno que nosotros mostremos amor fraternal, nos respetemos y nos honremos mutuamente. Muy sencillamente lo podemos aplicar hoy en día en este contexto. Luego vemos Romanos 13:1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Ok, en Costa Rica tal vez sea un poco fácil aplicarlo, ¿verdad? No hay ninguna ley que nos cause tanto conflicto que no seamos dispuestos a someternos y obedecerlo. Pero ¿qué si vivimos en Corea del Norte, donde es ilegal tener una Biblia, ilegal reunirse en congregación, ilegal predicar el Evangelio, y la Biblia nos manda a hacer todas estas cosas, pero la ley, el gobierno, nos manda en contra de estas cosas? ¿Qué hacemos en ese caso, verdad? Entonces podemos ver que ahora hay tal vez un poco de conflicto para nosotros en la carta. ¿Cómo podemos someternos a la autoridad pública y a la vez someternos a lo que dice la palabra de Dios? Entonces ahí vemos un poco más complicado. Ahora vemos Romanos 16:16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Ahora en Costa Rica tal vez esto no suene tan raro porque es muy común, lo hemos mencionado antes, que cuando se saluda, al menos cuando hay una mujer saludando a alguien, se acostumbra a un beso en el cachete. En los Estados Unidos o en Canadá o en otras partes esto no es común, ¿verdad? En el Medio Oriente hasta a veces es común en las partes, sí, en el Medio Oriente, creo que a veces en ciertos países es común hasta los hombres saludarse con un beso en el cachete. Entonces podemos ver que culturalmente esto varía. Entonces este es un texto que tenemos que tomar literal. ¿Debemos de estar saludándonos con un beso santo o simplemente da a entender otra cosa, verdad? Entonces podemos ver a través de las cartas, hay cosas que tomamos literalmente, cosas que tal vez lleven conflicto con nuestra cultura y cosas que tal vez estén indicando algo que sea más una idea que una acción literal, ¿verdad? Y ahí lo que vemos en Romanos 16:16 con el beso santo es más la idea que vemos en Romanos 12:10 de mostrar amor fraternal, respetarnos y honrarnos los unos a los otros. Pero el beso santo era en esa cultura una manera física de expresar eso. En Costa Rica tenemos otras maneras de hacer eso, en los estados tienen otra manera. El punto es la idea ahí, ¿verdad?
Entonces, viendo algunas cosas por considerar algunos problemas o dificultades, por decirlas así, hay versículos que tal vez no entendamos el por qué están ahí, versículos que podamos tomar literalmente, muy sencillo, versículos que hagan conflicto tal vez con nuestra cultura o gobierno, y versículos que hay que más bien ver la idea detrás de lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces son algunas dificultades que podamos encontrar en las cartas. Número 2, ver las pautas generales para las lecturas de las cartas. Las cartas del Nuevo Testamento son documentos ocasionales. ¿Qué significa esto? Que son escritas para una audiencia específica, en un tiempo específico y para una situación específica. ¿Verdad? Estábamos viendo la carta a los romanos. Fue escrito para los romanos en el tiempo de Pablo, para una situación, para situaciones específicas que sucedían ahí. Podemos ver igual en los Gálatas, de Pablo para los Gálatas, y podemos ver la situación específica que estaban pasando a los creyentes en Galacia, ¿verdad? Estas escrituras para la situación específica son conductas, pueden ser conductas que debían corregirse, doctrinas que necesitaban ser enderezados o malos entendidos que necesitaban ser aclarados, ¿verdad? Es por eso que todas las cartas son diferentes. No todas las cartas tienen el mismo contenido, no son, como vamos a ver un poco más adelante, no son escritos teológicos, son una respuesta a situaciones específicas, donde se aplica tal vez a instrucciones teológicas, pero a las situaciones que están pasando los creyentes en tales lugares. La cosa es que tenemos las respuestas, pero no siempre tenemos las preguntas, ¿verdad? Entonces Pablo muchas veces habla sobre los matrimonios y dice que el marido debe comportarse de tal manera y la esposa de tal manera, o que los hombres en la iglesia tienen tales responsabilidades y las mujeres tales responsabilidades, o que deben de comportarse así o usar esto o no usar esto, y vemos todas las instrucciones, pero no vemos las preguntas o las situaciones que llevaron a Pablo a tener que hablar sobre esas situaciones, ¿verdad? Entonces lo que estaba diciendo antes de la llamada de teléfono, es como recibir solo una parte de la llamada del teléfono y no saber qué está diciendo la otra persona. Entonces tenemos que deducir por medio de las respuestas de Pablo, tal vez cuáles son las preguntas y situaciones que están sucediendo en tal lugar que recibió la carta. Somos cuidadosos de no sacar demasiadas conclusiones de una sola carta. Con eso dicho, ¿verdad? Tenemos que estudiar todas las cartas para ver el cuadro completo de la Biblia, ¿verdad? Del cuadro completo de lo que el Señor nos quiere hablar. Muchas cartas hasta dicen cosas, tal vez no necesariamente contradictorias, pero diferentes, ¿verdad? Y si solo leyéramos una carta pero ignoráramos las otras, nos perderíamos la idea completa de qué es lo que está queriendo decir el autor, especialmente si están tratando con problemas específicos en cada lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que leer todas las cartas para no llegar a conclusiones mal informadas. Sí, podemos estar confiados que Dios nos ha comunicado claramente lo que es más importante. La verdad es que las cartas tal vez no responden todas las preguntas específicas que estamos queriendo saber. Dios nos está dando toda la información que Él cree que necesitamos para el día de hoy, para el resto de la eternidad, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, que hay verdades eternas que aplican a través de la eternidad, tanto para ellos hace 2000 años como para nosotros hoy en día. Y lo que nos ha dado Dios en su palabra es lo que necesitamos saber. Y claro, hay preguntas que tal vez Pablo no toque, ¿verdad? Hoy en día tratamos más con cosas como el aborto, por ejemplo, que no es mencionado en la Biblia en ningún lugar, pero por medio de las verdades en la Biblia podemos ver que la vida es sagrada, podemos ver que Dios nos ha diseñado desde el vientre de nuestra madre, podemos ver que la vida empieza desde ese entonces y que Dios le da valor e importancia hasta un bebé que está dentro del vientre de la madre, ¿verdad? Entonces vemos que a pesar de que Pablo nunca habla del aborto, que la Biblia nunca habla del aborto, sabemos que Dios está a favor de la vida, está a favor de cada ser que está en formación, aún desde antes de que ha empezado a ser formado. Y por eso podemos llegar a esas conclusiones. Pero Dios nos ha comunicado entonces claramente lo que es más importante a través de su palabra. Dice, las cartas del Nuevo Testamento no son tratados
teológicos. Eso es lo que estaba diciendo antes. Hay obviamente teólogos que basados en la Biblia escriben libros basados en un tema específico. Obviamente Pablo toca muchos temas y toca muchas palabras teológicas y ideas teológicas, pero él nunca está en una carta enfocado en un solo tema teológico. Un ejemplo que pudiéramos poner es la justificación. En el libro de Romanos, creo que Pablo habla de la justificación 15 veces. En el libro de Gálatas entre 6 y 8 veces, por ahí. Y en el resto de las cartas tal vez unas 2 veces. Pero vemos que Pablo no se está enfocando nada más en la justificación. Más bien está aplicando la justificación a las situaciones a las cuales él está tratando. Entonces, las cartas no fueron escritas para hacer un tratado teológico, un escrito teológico, sino que las ideas teológicas se aplican a los temas de la carta. Sobre todo, las cartas del Nuevo Testamento tienen una forma común. Entonces, podemos ver que hay muchas similitudes en cuestión a cómo están organizadas las cartas en el Nuevo Testamento. Normalmente empiezan con una introducción. Ahora, no todas empiezan igual, pero normalmente con la identificación del autor, ¿verdad? Pablo introduciéndose a él mismo, o Santiago, o Juan, o Pedro, ¿verdad? Introduciéndose al comienzo de la carta. La excepción es el libro de Hebreos, que no tenemos ahí por escrito el autor. Luego identifican a la audiencia, ¿verdad? A los creyentes que están en Roma o en la dispensión, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Luego vemos un saludo, y también Timoteo lo saluda, una oración de gratitud, doy gracias al Señor por su fe que se ha mostrado a través del mundo y etcétera, ¿verdad? Y como digo, no siempre es igual. Como ejemplo podemos ver la carta a los Gálatas, que en vez de ir a una oración de gratitud, va directamente a una corrección, dando a entender que los Gálatas han hecho algo que de verdad ha llamado la atención de Pablo, ¿verdad? Pablo a todas las otras cartas dice, agradezco al Señor haber oído de ustedes, pero cuando viene a los Gálatas, ¿cómo han dado su espalda al Evangelio, ¿verdad? Entonces, a veces esas diferencias, más adelante vemos que las diferencias en la forma son frecuentemente pistas para el significado y el tono de lo que vamos a ver en la carta. Luego, después de la introducción, viene el cuerpo de la carta, ¿verdad? La discusión principal, todos los temas principales de los cuales va a hablar el autor. Y al final de la carta viene una conclusión, muchas veces con un saludo final, una despedida, y puede tener varios elementos. Un número de estos elementos pudieran ser planes de viaje, ¿verdad? Mencionando que quiere ir a visitarlos, elogio a obreros, mencionando diferentes personas que han trabajado con él, alguna oración, peticiones de oración, saludos, instrucciones finales y exhortaciones, lo del beso santo que habíamos visto, un autógrafo, una firma, una bendición o una doxología, que es una expresión de adoración o glorificación a Dios, ¿verdad? Muy bien. Perdón, ahí no lo había pasado. Ahora sí, parte 3, un proceso práctico de la lectura de las cartas. Y aquí es donde aplicamos lo de observar, entender, traerlo a casa y aplicar, ¿verdad? Entonces, observando su casa, ¿qué es lo que veo en las cartas? Primero, lea. Comience leyendo toda la carta en voz alta y de una sentada, ¿verdad? Estamos recibiendo una carta, o los creyentes estaban recibiendo una carta de Pablo, por ejemplo. Lo que sucedía muchas veces, el que traía la carta reunía a toda la congregación, se sentaba con ellos, o él se ponía de pie, o ella se ponía de pie, y empezaba a leer la carta desde principio a final. No parte por parte, no leía un poco un día y un poco el próximo día. Era una carta se lee de principio a fin, todo completo, ¿verdad? Un ejemplo que alguien puso, imagínate recibir una carta de amor de la persona que amas, y es una carta de 5 páginas, y te pones a leer, pero en vez de comenzar al comienzo, vas a la tercera página y lees el tercer párrafo de la tercera página. Y después de eso vas a la 5ª página y lees el último párrafo. Y después de eso vas a la 1ª página y lees la 1ª página. Estarías confundido, no tendría sentido muchas cosas tal vez de la carta, porque tal vez muchas se basan en lo que viene al comienzo. De la misma manera que leerías una carta de alguien hoy en día, deberíamos leer las cartas del Nuevo Testamento también, todas completas de principio a fin. Después de haberlas leídas, entonces podemos empezar a entrar
poco a poco en las partes diferentes, ¿verdad? Habiendo leído la carta, también empezamos a reconstruir la carta. Mientras leemos, reconstruye la situación original detrás de las cartas. Y esto es lo que es las cosas del observar, ¿verdad? Hacer las preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Quién está involucrado? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo llegaron a este punto? ¿Por qué tienen que hablar de esto? ¿Dónde están? ¿Cuál fue el tiempo? ¿Dónde es el lugar geográfico, verdad? Todas esas preguntas las podemos ver en las cartas y podemos ver también todas las palabras específicas y las partes específicas de la carta. Después de haber observado la carta, tenemos que entender la carta. ¿Qué es lo que significa esto? Piense en párrafos. Cuando ya has leído toda la carta por completo, ve el comienzo y tal vez toma un párrafo a la vez. Y agarrando el primer párrafo, léelo de nuevo, entiéndalo, ¿verdad? Analícelo y al final, ¿cuál es el punto? Escribir una breve oración, una breve descripción de cuál era la respuesta a la pregunta general. ¿Cuál es el punto de este párrafo? ¿Verdad? Leer el párrafo y decir qué era lo que quería decir el autor a los creyentes en este párrafo. Y pueden hacer eso en cada párrafo, ¿verdad? Haciendo un breve resumen de todo lo que has leído. Después, tráigalo a casa. ¿Cómo se relaciona lo que estaba sucediendo en ese tiempo a lo que está sucediendo hoy? Busque lo bíblico y lo compatible. Enfóquese en verdades que son centrales al mensaje del texto y de toda la Biblia, ¿verdad? Mensajes, van a haber temas específicos para cada uno de las cartas y está bien analizar y entender por qué esos temas están siendo tratados, pero también es muy importante ver los temas centrales, las que se ven a través de todas las cartas. ¿Cuáles son los temas que el Señor quiere que podamos aplicar hoy en día y buscar las verdades eternas en esos temas? Busque lo intercultural. Enfóquese en verdades que consistentemente enseñadas en la Escritura. Busque lo aplicable. Enfóquese en las verdades que son inherentemente ciertas en todas las situaciones, ¿verdad? Entonces, buscando esas verdades que aplican tanto en ese tiempo para hoy. Luego, escriba las verdades eternas usando verbos en tiempo presente. Y finalmente, aplíquelo en casa. ¿Qué hago yo? Bueno, cuando ya hemos encontrado las verdades eternas en la carta, meditar en ella, relacionar las verdades eternas al día de hoy, vea la verdad eterna en su situación original, busque los elementos claves, personajes, lugares, relaciones, ideas, etc. en el texto, identifique una situación contemporánea que se paralela a la original, busque los elementos claves de hoy, ¿verdad? Personajes, lugares, relaciones, ideas, etc. que sean paralelas con la situación original. Relacione la verdad eterna específicamente a esa situación contemporánea y al final practique la verdad eterna. ¿Quién debo ser? ¿Cómo debo pensar? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Y a quién debo enseñar? ¿Verdad? Todo lo que habíamos visto en la última sesión de la primera parte de cómo aplicar todo eso. Para ver un ejemplo ahí en la lectura de las cartas vamos a ir, a Hebreos capítulo 12, su versículo 1 al 3. Y ahí le pueden dar vuelta a la página para lo que vamos a aplicar todo eso. Entonces, Hebreos 12, 1 al 3 dice esto. No lo tienen en la hoja, pero tienen la cita. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, lo que tenemos aquí en las hojas ahora es el análisis de los 4 fundamentos para el estudiar la palabra. Primero, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3? Podemos ver tal vez primero el contexto. El contexto número 1 de Hebreos está escrito para animar a los judíos cristianos que estaban enfrentando la amenaza
de la persecución a confiar en Jesús. Luego vemos las palabras al comienzo del texto, por tanto. ¿Qué significa por tanto? Bueno, está conectando el texto con el capítulo que viene antes, el salón de la fe, ¿verdad? La lista de hombres de fe en medio de las pruebas. Seguido de eso, una instrucción a perseverar en la disciplina, obviamente hablando de perseverar en la fe. Luego Pablo nos da una imagen, o bueno, no Pablo necesariamente, el escritor a los Hebreos, nos da una imagen de alguien corriendo una carrera con esfuerzo y perseverancia hasta la línea final. Luego nos da esta imagen de despojarnos, de correr, y vemos estos verbos usados 3 veces, despojarse y correr, ¿verdad? Vemos la repetición de verbos. Nos dice que no tenemos que despojar de 2 cosas. Vemos una lista aquí, de todo lo que nos estorba y el pecado que nos asedia. Luego nos llama a correr con paciencia. Eso es un tema que prevalece en todo Hebreos y en este contexto en particular. Dice, puesto los ojos en Jesús. Él ya ha corrido la carrera antes que nosotros y ha perseverado y me capacita a mí para poder perseverar también. Él perseveró con el gozo y fue motivado por el gozo. Luego dice, el menosprecio del oprobio en la cruz, el oprobio más brutal, no pudo detenerlo a él. Así que si él no fue detenido por el oprobio más brutal, nosotros podemos perseverar también. Dice, a la mano derecha del trono de Dios, Romanos 8:34, Él está intercediendo por nosotros ahí. Y declaración de propósito, miramos a Jesús de manera que no desmayamos y nos cansamos, ¿verdad? Entonces ese es el análisis del qué es lo que veo en esos 3 versículos. Después de analizar eso, vamos a ir a entender lo que acabamos de leer. Dice, tomando en cuenta la literatura, lo histórico-cultural y el contexto teológico, indique en 1 o 2 oraciones el significado primario, ¿verdad? El resumen simple y específico de lo que acabamos de leer. Entonces, ¿cuál pudiera ser este resumen? Pudiera ser el autor de Hebreos animó a aquellos judíos cristianos a soportar en la fe a pesar de la oposición. Él les recordó que la única manera en que pueden soportar es enfocándose en el mismo Jesús, ¿verdad? Ese es el resumen de esos 3 versículos. Entonces, ¿cómo se relaciona esto a la vida de hoy? Tenemos que sacar las verdades eternas. Aquí podemos ver 3 verdades eternas al menos. Número 1, la vida cristiana es como una carrera que requiere esfuerzo y perseverancia. Eso era verdad para ellos y es verdad para nosotros hoy. Eso no ha cambiado. Hoy en día, para caminar en el cristianismo requiere esfuerzo y perseverancia. Los santos que fueron primeros que nosotros nos proveyeron valiosos ejemplos de resistencia que nos animan e inspiran. Tanto como ellos tenían ejemplos en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos ejemplos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también historias de creyentes hoy, de contemporáneos que han hecho grandes cosas perseverando en el Señor, y eso nos anima y nos inspira a perseverar también. Verdad número 3, para correr la carrera exitosamente, los cristianos necesitan rechazar las cosas que estorban su progreso y enfocarse completamente en su relación con Jesús. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Solo porque la cultura ha cambiado no significa que esto no debe cambiar también. Hay cosas que la cultura hoy en día acepta que en esos días no era aceptable, pero lo que nosotros vemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios siempre nos llama a despojarnos de lo malo y ponernos lo bueno en relación a Jesús, ¿verdad? Entonces esas son las verdades que pudiéramos sacar. Ahora, ¿cómo aplicamos esas verdades para nosotros hoy en día? Hacemos las preguntas. ¿Qué debo ser? ¿Quién debo ser? Pues quiero estar completamente enfocado en Jesús y que cada faceta de mi vida, especialmente en la prueba que estoy atravesando justo ahora. Entonces, debo ser una persona que está enfocada en Cristo a pesar de todo lo que está sucediendo. ¿Cómo debo pensar? Necesito pensar sobre las pruebas que estoy enfrentando a la luz de la perseverancia de Jesús. Necesito su perspectiva sobre mis problemas. Si yo puedo ver que Jesús perseveraba sobre las pruebas con gozo, entonces esa debería ser mi perspectiva, haciéndolo con gozo, sabiendo que hay algo mejor al final de la prueba. ¿Qué debo hacer? Dice, retornaré a leer acerca de otros en la Biblia
que han enfrentado retos y dificultades y ver cómo Dios proveyó para sus vidas. También me arrepiento del egoísmo que me estorba y me separa de Cristo. Entonces, viendo estas verdades eternas, puedo mirar el ejemplo de otros que pasaron por pruebas y perseveraron y aplicar ese ánimo a mi vida y dejar de pensar en el yo, ¿verdad? Si yo estoy viendo a otros que están perseverando y estoy pensando en Cristo, entre menos pienso en mí mismo con respecto al pobrecito yo, está pasando tan difícil mi vida y ¿por qué me pasa esto a mí? Y simplemente me enfoco, si ellos pudieron, yo también puedo. Si Cristo lo hizo, yo puedo perseverar y eso me va a animar a seguir adelante, ¿verdad? ¿A dónde debo ir? A pesar de que no entiendo por qué estoy pasando por esta prueba y estoy luchando en mi fe, continuaré reuniéndome con la iglesia para adorar. Porque a pesar de todo esto debemos de seguirnos congregando y entre nosotros podemos animarnos a seguir adelante, ¿verdad? Y finalmente, ¿a quién voy a enseñar? Buscaré oportunidades de mostrar intencionalmente la supremacía de Cristo en el sufrimiento a mis compañeros de trabajo que no conocen a Cristo. También seré honesto con mi grupo pequeño acerca de la prueba que estoy pasando, de modo que la fortaleza de Dios me la pueda animar a ellos a perseverar. Entonces, todo eso es un ejemplo de cómo pudieras analizar, entender, sacar las verdades y aplicar el pasaje en una carta, ¿verdad? Obviamente, cuando ustedes lo vayan a hacer, no significa que tiene que ser exactamente igual a eso. Ojalá la interpretación sea similar a la interpretación de otros, pero la aplicación pudiera ser diferente a las situaciones de su vida y pudiera aplicarlo de manera diferente. Pero eso es un ejemplo de cómo podemos hacer todo el proceso fundamental para llegar a entender una parte en una carta. Muy bien, vamos a pasar a los evangelios. Algunas dificultades que pudiéramos enfrentarnos mientras estamos leyendo los evangelios. En los evangelios hay algunas diferencias que no son explicadas, ¿verdad? Podemos ver en Mateo capítulo 26, su versículo 63 y el 64, Jesús está ante el sumo sacerdote y dice esto: pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Luego vemos Marcos capítulo 14, versículo 61. El mismo relato, pero noten las diferencias. Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces en el primer pasaje Jesús dijo, tú lo has dicho. En el segundo pasaje Jesús dijo, sí, yo soy. ¿Qué dice Lucas 22, 67 al 70? Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús le contestó, si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hicieran preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo del Dios?, le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. Entonces ahora tenemos el mismo relato con más palabras y hasta le dieron la vuelta a las preguntas y las respuestas. Entonces, ¿por qué hay estas diferencias y por qué no están explicadas? Pues vamos a ver un poco de eso en un momento. También hay aparentes discrepancias. Dice Marcos 11, 12 al 14 y el 20 al 25. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado del raíz. Pero Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que
ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando están orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Luego vemos en Mateo capítulo 21. Dice, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, y así se hará si ustedes creen. Recibirán todo lo que pidan en oración. Entonces, en un relato vemos que Jesús maldice la higuera un día y luego más tarde vuelven y ven que se había secado. Y en el segundo relato vemos que Jesús maldice la higuera e inmediatamente se seca. Y vemos que en ambos están sorprendidos y Jesús les responde lo mismo en ambas situaciones, dando a entender que es el mismo relato. Ahora, en un momento vamos a ver tal vez por qué hay algunas diferencias, no exactamente por qué estas específicas, pero algo que sí vemos en ambos relatos es que las verdades o los eventos mencionados sucedieron en ambos relatos, ¿verdad? Ninguno niega que Jesús no maldijo la higuera, ninguno niega que la higuera no se haya secado, ninguno niega o ninguno cambia la sustancia de la respuesta de Jesús. Entonces vemos que los elementos principales están presentes. La diferencia es que fueron escritas por dos autores diferentes, de una perspectiva diferente y tal vez hasta con un propósito diferente. Pero los personajes permanecen, los eventos permanecen y hasta la sustancia del mensaje permanece, ¿verdad? Entonces esas son algunas dificultades que pudiéramos enfrentarnos leyendo los evangelios. Estamos viendo 4 evangelios escritos por 4 personas diferentes, algunos que estuvieron en presencia de los eventos, otros que están escribiendo en base a algo que oyeron de otros que estuvieron presentes, otros que están reescribiendo algo que les fue pasado, ¿verdad? Entonces, obviamente las perspectivas van a ser diferentes porque son hechas por personas diferentes, pero vemos que el personaje principal siempre es Cristo y siempre la sustancia y el mensaje que vemos a través de los evangelios es constante en todos los evangelios, ¿verdad? Entonces, algunas pautas generales para estudiar y para la lectura de los evangelios. Número 1, los evangelios son todos escritos acerca de la misma persona, ¿verdad? Estamos mencionando que todo se trata de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas y Juan son una biografía de Jesús, de sus palabras, de sus enseñanzas, de sus acciones y de su vida. 2 componentes en acción en los evangelios son las enseñanzas de Jesús y las historias sobre Jesús. Número 2, los evangelios fueron escritos por diferentes autores. 2 escenarios en acción en los evangelios. Hay el escenario histórico de Jesús y el escenario histórico de los autores. Entonces, lo que vamos a ver en cada pasaje de los evangelios va a tener un significado histórico con respecto a Jesús, algo importante que el autor quiere decirte sobre Jesús y algo importante que el autor te quiere decir sobre la situación que estaban viviendo o la perspectiva que estaban viendo ellos específicamente. Los evangelios fueron escritos para diferentes audiencias, ¿verdad? Cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos de diferentes perspectivas para diferentes personas, pero también con el propósito de que Dios tenía para nosotros poder analizar y aprender de cada una de esas perspectivas. 3 principios en acción en los evangelios. La selectividad, en otras palabras, no se incluyeron todo lo que sabían. Juan mismo decía al final de su carta, ¿verdad? Yo no incluí todo lo que vi o todo lo que aprendí de Jesús, porque si lo incluyera, no hubiera suficiente tinta y papel en el mundo para cubrirlo todo. Entonces los escritores de los evangelios escogieron qué iban a incluir y qué no iban a incluir en sus escrituras. La estructura también, vemos que acomodaron las cosas en orden diferente. Hay veces que ciertos eventos se notan al comienzo del evangelio y esos mismos eventos se notan en el medio de otro evangelio y a veces hasta el final del otro evangelio, ¿verdad? Entonces muchas cosas
no necesariamente fueron escritas de manera cronológica, sino con el propósito de que se mantuviera un mensaje principal en una sección, poniendo diferentes historias juntas que tal vez tenían relevancia a algún mensaje o algún propósito que tenía el autor. Y luego las adaptaciones. Vemos aquí que los autores no están adaptando la verdad, no están cambiando la verdad del Evangelio, simplemente haciendo modificaciones a las historias para relacionar a una situación específica, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos hasta ver las mismas historias en diferentes evangelios escritas de una perspectiva diferente, con el propósito de llegar a entender algo diferente de cada uno, usando la misma historia y la misma moraleja que Cristo nos quiere llevar. Muy bien. El proceso práctico de la lectura de los evangelios. ¿Qué es lo que veo? Vimos en las cartas pensar en términos de párrafos. Tal vez en los evangelios sería bueno pensar en términos de historias o discursos, ¿verdad? Pudiéramos ver diferentes historias de Jesús sanando a tal persona, sanando a este, sanando a otro, y podemos tomar cada uno o podemos hasta juntarlos si están seguidos y pensar en esos términos. O pudiéramos pensar en términos de discursos. En vez de decir, bueno, hoy voy a leer Mateo capítulo 5, donde Jesús empieza el Sermón del Monte, y mañana leo el capítulo 6, tal vez leerlo todo junto, del 5 al 7. Todo el discurso del Sermón del Monte para tenerlo todo en contexto y ver cuál es el punto principal que Jesús quiere llevar y cuáles son los puntos dentro del sermón, ¿verdad? Que tienen relación los unos con los otros. Entonces, pensar en los evangelios, tal vez dividirlos historia por historia o discurso por discurso. Historias y discursos individuales, busque respuestas a preguntas estándares. Luego dice, traiga esas historias colectivas y estos discursos juntos y busque las conexiones. Entonces pudiéramos ir a Lucas capítulo 10 para esto. Capítulo 10, que si no me equivoco es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Entonces al final de Lucas capítulo 10, en el versículo 25, Jesús da la parábola del buen samaritano, y por medio de esa parábola podemos ver cómo debe ser nuestra relación con otras personas. Después de esto, vemos en Lucas capítulo 10, versículo 38. Entonces, después del buen samaritano, Jesús viene y visita la casa de María y de Marta, ¿verdad? Entonces podemos ver, Jesús resalta primero en el buen samaritano la importancia de nuestra relación con otras personas, ¿verdad? Cómo debemos de tratar a nuestro prójimo. Luego en Lucas capítulo 10, 38, habla de nuestra relación con Cristo. Jesús visitó a Marta y María. María se sentó a los pies de Cristo. Marta estuvo más preocupada por los quehaceres de la casa. Y Jesús le dice, María ha escogido la parte buena. Ella se está enfocando en su relación con su Señor, el Señor Jesucristo. Y después de eso Jesús empieza a hablar de la oración, ¿verdad? Y empieza a entrar a la oración. Y vemos entonces la importancia de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y vemos en esas tres historias, si las relacionamos juntas, las conectamos, vemos los diferentes tipos de relaciones que tenemos en este mundo y cómo tratar con cada relación, ¿verdad? Buscando el amor hacia nuestro prójimo, buscando la cercanía a Cristo y estando en comunicación siempre con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces podemos ver el tema principal son las relaciones en esas partes. Luego busque por formas literarias especiales en los evangelios. Y aquí era lo que estamos viendo en el observar, ¿verdad? Las exageraciones en Mateo capítulo 5. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Jesús no te está diciendo literalmente que saques tu ojo, simplemente te está exagerando esa expresión para que entiendas lo serio que es este problema y que debemos de tratar con eso, deshaciéndonos de las cosas en nuestra vida que nos van a llevar al pecado, ¿verdad? Y luego lo dice igual con la mano, si tu mano te lleva a pecar, córtala y échala de ti. En Lucas capítulo 10, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, o en otras versiones dice, si no odia a su padre y a su madre, no puede venir en pos de mí. Otra vez, Jesús está usando la exageración, no con la intención de
decirte que deberías literalmente odiar a tu padre y a tu madre, sino que deberías amar a Cristo más que a cualquier otro. Luego ahí al final tenemos el ejemplo en Marcos capítulo 10. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ahora, obviamente, Jesús no está diciendo que literalmente podemos pasar un camello por el ojo de una aguja. Es completamente imposible. Y lo que nos está intentando decir es que para el hombre llegar a Dios por su propia cuenta es imposible. Necesitamos a Dios para poder llegar a Él. Otra figura literaria es la ironía. Lucas capítulo 12 entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y por amor al tiempo no lo vamos a leer todo, pero conocen la historia. El hombre tiene tantas cosas que no sabe qué hacer con ellas, derriba sus graneros, construye más grande. Ahora dice, alma, descansa, disfruta, porque tenemos mucho y no tendremos que preocuparnos por el resto de nuestra vida. Pero luego Dios le habla y dice, necio, hoy vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, ¿a quién quedará? Entonces, ¿cuál es la ironía de esto? Es que este hombre lo tenía hecho, trabajó tan duro por todo, pero el próximo día era su fin. Y todo lo que había hecho, todo el esfuerzo que había puesto en su vida quedaba atrás, ¿verdad? Preguntas retóricas, preguntas diseñadas para crear un argumento en vez de procurar una respuesta. Mateo 5:46, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Entonces Jesús no estaba esperando una respuesta cuando hacía esta pregunta, más bien los quería hacer pensar. Él ya sabía la respuesta, que no hay recompensa con solo amar a los que nos aman, sino que la recompensa del Padre viene cuando amamos a los que más bien nos persiguen y nos odian, ¿verdad? Mateo 6:27, ¿quién de ustedes por preocuparse podrá añadir a su vida una hora o podrá añadir una hora a su vida? Nadie puede añadir a su vida. Entonces esta pregunta no merita una respuesta, simplemente es para que ellos entiendan el punto, ¿verdad? Ahí pueden ver más preguntas retóricas. Paralelismo, líneas que son una especie de clase o estructura, como decir la misma cosa pero en forma paralela. Sinónimos, las líneas dicen básicamente la misma cosa en forma similar. Dice Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, ¿verdad? Vemos el paralelismo en el fraseo, que vemos una acción y una respuesta a la acción. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Las dos frases significan exactamente lo mismo, pero es poniendo énfasis en el punto que está queriendo decir. Vemos contrastes. La segunda línea contrasta con la primera, Marcos 4:25. Dice, a cualquiera que tiene se le dará más, cualquiera que no tenga, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 12:35, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca mal, ¿verdad? Desarrollo. La segunda línea repite parte de la primera y avanza el pensamiento de la primera hasta un clímax. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces vemos casi que una escalera llevándonos de nosotros a el Padre. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Entonces vemos que va produciendo casi que un ritmo para llegar al punto que quiere hacer. Muy bien, habiendo observado, tenemos que entender lo que acabamos de leer. Dos retos de la interpretación en los evangelios. Nos reta a pensar verticalmente cómo los evangelios representan a Jesús, cómo el evangelio nos lleva a llevar más allá nuestra relación con Dios. Ese es el pensamiento vertical, nuestra relación con Dios, pero también un pensamiento horizontal, cómo los evangelios se relacionan unos con otros. Entonces, ¿cómo debemos nosotros relacionarnos con otras personas? Es el pensamiento horizontal.
Entonces nos llevan a pensar en cómo relacionarnos con Dios y cómo debe ser nuestra relación con otras personas. Para cada historia o discurso y serie de historias y discursos, escriba en 1 o 2 oraciones la respuesta a la pregunta general, ¿cuál es el punto? ¿Verdad? La relación simple y específica. Luego, tráigalo de regreso a casa. ¿Cómo se relaciona? Busque lo bíblico y compatible. Vea cómo Jesús cumple la ley del Antiguo Testamento. Algo que vemos muchas veces en los evangelios es cómo Jesús hace referencia al Antiguo Testamento. Y hay cumplimiento de profecías por medio de Jesús. Entonces vemos compatibilidad entre las Escrituras. Busque lo eternal y lo intercultural. Las verdades que aplicaban tanto para ellos y las que aplican para hoy. Vea cómo Jesús enseña y demuestra el reino de Dios. Notas de la iglesia, y eso es de las notas de eso. Busque lo aplicable. Vea el contexto mayor de esas historias para identificar verdades eternas. Y escribamos las verdades eternas usando los verbos en tiempo presente, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Luego aplíquelo a la casa, que son las preguntas que habíamos visto anteriormente. Muy bien, y vamos a hacer este último ejemplo y luego terminamos por hoy. Un ejemplo de lectura de los evangelios. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, la historia cuando Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Él está en el barco con sus discípulos, Jesús se va y toma una siesta en la parte más profunda del barco y los discípulos están afuera combatiendo con el viento y con la lluvia y las olas y están atemorizados porque sienten que la tormenta va a destruir la barca y mientras todo esto está pasando, ¿dónde está Jesús? Está dormido en la parte más profunda del barco. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos vienen a él y lo despiertan y hasta parece que están enojados con él. Jesús, no te importamos, nosotros estamos aquí combatiendo por nuestras vidas y tú estás dormido allá abajo. ¿Acaso no significamos nada para ti? ¿Y qué hace Jesús? Jesús sale al barco, calma la tempestad y obviamente los reprende. Tan pocas vuestra fe, no sabéis que estoy con vosotros. Y dice que ellos le adoraron y dijeron, ciertamente, este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que tiene hasta autoridad sobre el viento y el mar, ¿verdad? Entonces lo que vemos ahí es que Jesús tiene autoridad sobre el viento y el mar, la naturaleza. Luego en Marcos capítulo 5, versículo 1, los próximos versículos, vemos que Jesús va y saca demonios del Gadareno, ¿verdad? Endemoniado. Después de eso, vemos que Jesús sana a la mujer con flujo de sangre y luego resucita a una niña que estaba muerta. Entonces vemos 4 hechos históricos diferentes en la vida de Jesús, pero ¿cuál es la relación de todas ellas? En la primera vemos el poder y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Luego vemos el poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios y los seres espirituales. Luego vemos la autoridad y el poder de Jesús sobre las enfermedades. Y luego vemos la autoridad y el poder de Jesús sobre la misma muerte al resucitar a los niños. Y lo que vemos es que Jesús tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. Entonces, todas estas historias en conjunto, en contexto, nos llevan a conocer ese punto. Es lo que Marcos quiere que entendamos por medio de esto. Y habiendo entendido todo eso, podemos ver el contexto correcto. ¿Cuál sería una manera de sacar ese texto de su contexto? Pues decir que porque Jesús calmó la tempestad, pues eso significa que Dios va a calmar todos los problemas que estoy pasando en mi vida ahorita. No necesariamente es cierto, ¿verdad? El hecho, solo porque Jesús calmó la tempestad, no significa que Él va a calmar la tempestad que estoy pasando ahorita. Pero ¿cuál es la verdad basado en lo que hemos analizado? Es que a pesar de las tempestades, a pesar de los problemas y de las persecuciones y de todo el sufrimiento que yo pueda estar pasando, Jesús está presente. Él está ahí conmigo y Él tiene un amor y un interés grande por mí. Y con su ayuda yo puedo superarlo, ¿verdad? Entonces ahí vemos cuál es el contexto, vemos el poder de Jesús, la autoridad de Jesús y vemos que siempre y cuando lo tengamos a Él con nosotros, todo va a estar bien. Puede que la tempestad no termine pronto, puede que la tormenta no se acabe y puede que hasta nos lleve a la muerte, pero aún la muerte no tiene poder sobre nosotros porque vemos que Jesús tiene autoridad y poder sobre la muerte. Y si yo he puesto mi fe en Cristo, ¿dónde voy a estar cuando yo muera? Voy a estar con Él para siempre, para nunca tener que enfrentarme a otra tempestad otra vez, ¿verdad? Entonces podemos hallar consuelo cuando vemos la imagen grande.
en vez de sacar algo fuera de contexto y desanimarnos cuando no se cumpla lo que creemos que estaba diciendo por haberlo sacado de contexto, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es el ejemplo de la lectura para los evangelios. Después de esto siguen las parábolas, pero no vamos a entrar a las parábolas hoy.